En este segundo semestre vamos a ver trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? Es una rama de la matemática, específicamente de la geometría, que una de sus utilidades es calcular distancias imposibles de medir. La palabra trigonometría en sí significa medición de triángulos. En una primera parte vamos a estudiar esta relación que existe entre los ángulos y los lados de un triángulo. Pero antes de comenzar con el tema de trigonometría en sí, vamos a estudiar otros conceptos previos. Uno de ellos es el de ángulos orientados. ¿Qué es lo que es un ángulo orientado? Un ángulo orientado es un ángulo generado por la rotación de una semirrecta desde una posición inicial, conocida como lado inicial, hasta una posición final, conocida como lado terminal. En este caso, esa semirrecta gira para llegar de la posición inicial a la terminal en el sentido antihorario. Entonces, este ángulo se dice que es un ángulo positivo. ¿Por qué? Porque el sentido es antihorario. ¿Qué pasa si ahora, para ir del lado inicial al lado terminal, esa semirrecta gira en sentido horario? En ese caso, se dice que el ángulo es un ángulo negativo. Sentido horario, ángulo negativo. Nosotros vamos a trabajar con estos ángulos orientados inmersos en los ejes cartesianos y cumplen las siguientes características. El vértice coincide con el 0, 0, es decir, el punto donde se cortan ambos ejes. El lado inicial siempre coincide con el semieje positivo de las X. Otra cosa a tener en cuenta es que los ejes cartesianos dividen al plano en 4 partes, llamadas cuadrantes. El primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. El primer cuadrante es donde la X y la Y son positivos. Segundo cuadrante donde la X es negativo y la Y es positiva. Tercer cuadrante donde la X y la Y ambos son negativos. Y el cuarto cuadrante donde la X es positiva y la Y es negativa. Entonces, teniendo en cuenta esto, este ángulo que hemos dibujado acá es un ángulo del primer cuadrante. ¿Por qué? Porque el lado terminal cae en el primer cuadrante. Este es un ángulo positivo del primer cuadrante. Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos el ángulo beta menos 110. Este ángulo beta menos 110 grados es un ángulo del tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque su lado terminal cae en el tercer cuadrante. ¿Por qué es negativo? Es negativo porque el sentido de giro para ir desde el lado inicial, que como recuerden es el semieje positivo de las X, hasta el lado terminal, ese sentido de giro es el mismo sentido de giro de las agujas del reloj, es el sentido horario y eso por convención es negativo. Por eso este ángulo es negativo. Otra de las cosas que vemos con los ángulos orientados es que pueden tener más de un giro. Por ejemplo, en este caso, el ángulo, si hubiera llegado hasta acá, es de 90, si hubiera llegado hasta acá, es de 180, si hubiera llegado hasta acá, es de 270, hasta acá, 360. Pero vemos que el ángulo continúa. ¿Cuánto más? 360 más 270. Por lo tanto, este ángulo es de 630 grados. Es decir, que los ángulos orientados pueden medir más de un giro, es decir, más de 360. Otra de las cosas a tener en cuenta es qué pasa si el lado final del lado terminal de dos ángulos coinciden. Por ejemplo, en este caso, el ángulo alfa que mide 135 y el ángulo beta que mide menos 225. Si coinciden el lado final, fíjense qué pasa si hacemos la resta. 135 menos 225, este menos hace que este menos se convierta en un más, se suman los valores y me queda 360. Es decir, que la diferencia es un giro completo. Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo, ambos ángulos son positivos. Ambos ángulos tienen el mismo sentido. 60 y 420. ¿Qué pasa si hacemos la resta? También da 360. Como conclusión, cuando dos ángulos orientados tienen el mismo lado terminal, la resta, la diferencia entre sus amplitudes, da 360 o un múltiplo de 360. Y con esto terminamos este video.